Bueno, hoy es 20 de mayo de 2015. Voy a revisar un tema importante dentro de la reforma al Código de Procedimiento Penal, la ley 906 del 2004, y es el siguiente. El proceso abreviado para conductas contravencionales y el tema del acusador privado, que es una figura novedosa. Bueno, comienzo diciendo lo siguiente. El artículo 250 constitucional, modificado mediante el Acto Legislativo 3 del 2002, introduce lo siguiente: un parágrafo segundo que fue también modificado por el Acto Legislativo 6 del 2011, y dice lo siguiente: atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas de la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente. Pues bien, aquí es que le da entrada constitucional a esta figura que en la reforma se va a conocer pues con el titulado en un artículo como el acusador privado. En esencia, el fiscal general de la Nación, a través de sus delegados, es el que tiene el ejercicio de la acción penal pública, pero ahora podrá convertirla en una acción penal privada. Y entonces el artículo 535 de la nueva codificación adicionada a la ley 906 considera lo siguiente: acusador privado es toda persona que, al ser víctima de una conducta punible, está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. También otras autoridades que la ley faculte para ello, distinto a la Fiscalía. Ese es el texto en que viene redactado el artículo 535, de ser aprobado pues por el Congreso dentro de ese proyecto que se presentó el pasado 16 de abril, tanto por el Ministerio de Justicia como por el Fiscal General de la Nación. Entonces habrá un título libro octavo que se va a llamar así: Proceso abreviado para conductas contravencionales. En esencia, el artículo 19 del Código Penal pues hace la clasificación de que son conductas punibles los delitos y las contravenciones. Entonces, la codificación procesal, la ley 906, pues regula todo en materia pues de la acción penal desde el artículo 67 y siguientes. Y entonces trata el tema pues de los delitos querellables. Pues bien, en esencia entonces decimos lo siguiente: la acción penal pública la tiene la Fiscalía General de la Nación, preferente, pero podrá ejercerla en algunas ocasiones según los casos, y mientras no vaya en contra de unos numerales que se señalan, en los cuales la acción penal siempre será pública. Entonces podrá realizarla a través de su abogado, las personas que están pues acreditadas o que son titulares, como lo establece el querellante legítimo del artículo 71 de la codificación procesal. Porque dice aquí: la querella únicamente puede ser presentada por el sujeto pasivo del delito. Si este fuera incapaz o persona jurídica, debe ser formulado por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos. Cuando el sujeto pasivo estuviera imposibilitado para formular la querella, o sea incapaz y carezca de representante legal, o este sea autor o partícipe del delito, puede presentarle al defensor de familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos. En el delito de inasistencia alimentaria será también querellante legítimo el defensor de familia. El procurador general podrá formular querella cuando se afecte el interés público o colectivo. La intervención de un servidor público como representante de un menor incapaz no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de verificar que la causa de esta actuación o del acuerdo se produzca en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica.
Este texto que hay igual no ha sido modificado, puede ser. Lo único quizás es que se estaba condicionando la ley 906 a indicar pues en relación con lo que es conducta punible, haciendo la diferenciación entre delito y contravención. El artículo, por ejemplo aquí el artículo 71, pues lo único que se modifica es decir, el sujeto pasivo no por el delito sino por la conducta punible. Y también se adiciona lo del acusador privado, que deberá reunir las calidades del querellante legítimo para ejercer la acción penal. Eso es lo que se adiciona al artículo 71 en la reforma de ser aprobada. Incluso dentro del catálogo que establece el artículo 74 de la ley procesal, en su numeral segundo sale la violencia intrafamiliar, artículo 229, y se adiciona el ejercicio arbitrario de custodia en hijo menor del artículo 230A. La inasistencia alimentaria sí queda incluida. Luego entonces pasa a ser un delito oficioso el de la violencia intrafamiliar. Esa es la novedad. Pues bien, ¿qué pasa entonces cuando tiene el ejercicio de la acción penal el fiscal? Pues entonces miremos a ver cuál es el procedimiento. Viene un procedimiento abreviado que es más expedito en relación para estas contravenciones, y aquí hay una cuestión preferente que es el de la terminación anticipada y el de la justicia restaurativa para esta clase de conductas punibles. Pero vamos a ver entonces el aspecto importante en cuanto al trámite, y miremos lo siguiente. Entonces la reforma, hago un paréntesis aquí porque hay en el artículo 527A un nuevo artículo que trata de la indemnización integral. Entonces dice: en los delitos que admiten querella, en los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurre alguna de las circunstancias de agravación punitiva, en los delitos de lesiones personales dolorosas sin secuelas y en aquellos con secuelas pero que sean transitorios, en los delitos de derechos de autor y en los procesos por los delitos del patrimonio económico, menos el hurto calificado, extorsión y corrupción privada, la acción penal se extinguirá por todos los procesados cuando se repare integralmente el daño ocasionado. Lo previsto en este artículo no se aplicará cuando el procesado en los 5 años anteriores se haya beneficiado de esta medida, salvo por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de decisiones que se hayan proferido por aplicación de este artículo. La indemnización integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito. En caso de que no haya un perito, pues entonces podrá aceptarse el acuerdo sobre el mismo, o que el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado. Hay un parágrafo primero que dice: los dispuestos en este artículo podrá aplicarse en cualquier etapa procesal y hasta que se profiera la decisión que haga tránsito a cosa juzgada. Una situación importante allí en los términos. Bien, arranquemos entonces. Mire, ya para entrar pues en materia del proceso abreviado, vamos a examinar este proceso abreviado cuando es el fiscal el que tiene la acción penal pública, o sea, él es el que está ejerciendo. Y ahora vamos a ver otro capítulo aparte en el que es el acusador privado y cómo se hace por parte de este abogado que se da en representación de la víctima bajo esas circunstancias. Miren, dice el artículo 534, contravenciones. Son contravenciones las conductas punibles que el legislador haya señalado expresamente como tales, en atención a la naturaleza del bien jurídico y a la menor lesividad de la conducta punible. Mírese que allí está en concordancia con el parágrafo segundo del artículo 250 supra, que fue pues modificado por el acto legislativo 6 del año 2011, para darle entrada pues a este fenómeno, a esta institución que es el acusador privado. También podrán ejercer como acusador privado las autoridades que la ley expresamente faculte para ello, y solo con respecto a las conductas específicamente habilitadas para ello. Entonces allí
ya no solamente la víctima a través de su abogado, sino que también otras autoridades que fije la ley. Entonces se le difiere el asunto a la configuración del legislador. La Constitución lo establece, pero tiene que estar legislado en ese sentido. Hasta ahora no existe nada al respecto. Lo único que viene a entrar ahora es, si aprueba, es que el acusador lo haga. Ahora, al fiscal se le pide mediante un escrito que haga la conversión, así se llama, conversión de la acción penal a la conversión pública a privada, conversión a acción penal privada. Y esto solamente ocurriría hasta antes de que presente escrito de acusación el fiscal. Bien, sigue entonces aquí el título segundo, procedimiento abreviado. Entonces, el ámbito de aplicación, dice el artículo 536, se tramitarán por este procedimiento las conductas contravencionales señaladas en el artículo 74 que acabo de referir de la ley 906, con la exclusión de violencia intrafamiliar, y queda así también incluso allí, igual como está el texto, con la adición del ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor de edad. Integración. El proceso abreviado por conductas contravencionales se regirá en todo lo que no esté especialmente regulado en este libro por el procedimiento ordinario establecido en el Código. Se aplicarán especialmente lo dispuesto en los artículos 66, 69, 70, 71, 72, 73, 76 y 522 del Código de procedimiento penal con respecto a las conductas que requieran querella. La forma de determinación anticipada y los mecanismos de justicia restaurativa serán de aplicación preferente, como le dije, en este procedimiento. Bien, vendrá entonces un nuevo artículo 538 que dice así: titular de la investigación. La investigación y la acusación de las conductas contravencionales siempre estará a cargo del fiscal general de la Nación, y cuando autorice la conversión de la acción penal pública a privada, entonces la investigación y la acusación le corresponde entonces al acusador privado en unos términos que aquí se precisan. Actividades entonces de investigación de conductas contravencionales. Las actividades y reglas de investigación en el procedimiento abreviado por conductas contravencionales serán las mismas establecidas en el procedimiento ordinario, cuando la Fiscalía General es quien ejerza la acción penal. Entonces no cambia eso. En los eventos en los cuales se realice la conversión de acción pública a privada, entonces ahí los actos de investigación sí están limitados según las reglas señaladas en el artículo 556. En este caso, cuando es el acusador privado, quien a través de su abogado, quien asume las veces de fiscal, él no tiene las mismas facultades, por lo menos que están establecidas en el 250 para el fiscal, de ordenar registros, allanamientos e interceptar comunicaciones, y que tiene un control posterior, una reserva judicial posterior. Eso no tiene esas facultades. Si se trata de restricción de derechos fundamentales, debe ese acusador privado solicitársela al juez de garantías para que las autorice. Es decir, debe existir un control ante cuando se trate de afectación de derechos fundamentales, pero él no tiene las mismas facultades que constitucionalmente se le dan al fiscal. Y dice el artículo 540, que es nuevo: términos procesales y tiempo razonable para la defensa. En este procedimiento no opera el acto de comunicación establecido en el artículo 286 de la 906. Es decir, para los delitos, si el fiscal le notifica mediante un escrito, le comunica la imputación. En este caso, en tratándose de contravenciones, no existiría esa situación de darle comunicación de la imputación del 286 al indiciado. El indiciado lo que sí tiene es un término de 60 días para calendarios para ejercer la defensa a partir del traslado del escrito de acusación. Aquí vamos a ver un fenómeno especial, porque ya se habla de una audiencia concentrada, que es acusación y preparatoria al mismo tiempo. Ahí mismas quedan refundidas y ahora vemos eso. Es decir, ya no va a haber acá en el procedimiento abreviado que presentó el escrito de acusación el fiscal o el acusador privado, y
y se haga audiencia de acusación primero y después una preparatoria, no, ahora es concentrada, es decir, presentado en su caso el fiscal el escrito de acusación, se hace esa audiencia concentrada por parte del fiscal, si es en ese caso. Si él hace la conversión, entonces sería el acusador privado y empezará también el mismo procedimiento en una audiencia que llama concentrada, que es acusación y preparatoria al mismo tiempo. Entonces, incluso aquí, bueno, miremos esto. Hasta allí entonces tendría 60 días calendario para que la defensa, una vez que le presenten el escrito de acusación o que le corran el traslado para hacer su defensa. En relación con solicitud de imposición de medida de aseguramiento, dice el 541, en el procedimiento abreviado por conductas contravencionales se rige el mismo procedimiento ordinario. Cuando la acción penal sea ejercida por el acusador privado, este podrá acudir entonces directamente al juez de garantías para solicitar la medida de aseguramiento, privativa o no privativa de la libertad. Los términos máximos de libertad que se prevén en este procedimiento serán reducidos a la mitad. Ahora, el artículo 542 dice sobre preclusión del procedimiento abreviado. Dice que el fiscal o el acusador privado podrán solicitar la preclusión de la investigación por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 332 en cualquier momento antes de que se profiera sentencia de primera instancia. Igualmente la defensa y el Ministerio Público podrán hacerlo por las causales de los numerales primero y tercero del artículo 332, es decir, cuando ya no la acción, en este caso el numeral primero hace alusión pues a la imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal y el numeral tercero a la inexistencia del hecho investigado. En ese evento, el Ministerio Público, la defensa y el Ministerio Público pueden solicitar la preclusión hasta antes de proferir la sentencia de primera instancia. Y frente a esa decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Hay una novedad aquí que el artículo 332, dentro de las causales de preclusión, pues ahorita se modifica la del numeral cuarto que trata sobre la tipicidad de la conducta. Ahora será por ausencia de tipicidad o antijuridicidad del hecho investigado. Y se adiciona un numeral octavo también en estos términos. Dice que cuando por circunstancias fácticas o jurídicas, después de presentado el escrito de acusación, el fiscal no tenga elementos, como dice, no cuente con elementos de juicio para solicitar la condena, entonces pide la preclusión. Es una situación novedosa en el sistema, en el SPA, porque eso no estaba regulado. Normalmente el fiscal si iba a un juicio después de presentado el escrito de acusación, lo que trataba de demostrar muchas veces eran situaciones de no poder desvirtuar la presunción de inocencia, como establece allí el numeral sexto, en la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Pero es muy claro que mírese que la norma viene redactada sobre circunstancias fácticas jurídicas, no medios de prueba. Circunstancias fácticas jurídicas presentada la acusación, posteriormente entonces él no tenga elementos de juicio para solicitar condena, pues entonces pide la preclusión. Ya no será una situación de pedir la absolución, una situación jurídica pidiendo la absolución, porque ese tiene un contenido diferente por presunción de inocencia o por indubio o por reo. Entonces, eso lo vamos a revisar en otro módulo, aparte el tema de la preclusión del artículo 332. Bien, sigamos entonces. Mire, dice aquí, viene el capítulo de la acusación, traslado de la acusación. Entonces el fiscal citará al indiciado para que comparezca, así como a la víctima, con el fin de hacerle entrega del escrito de acusación. Y realizar el discovery, o sea, el descubrimiento probatorio, cuando de los elementos materiales, evidencia física, queda el mismo texto señalado en el 330 y 336, cuando de esos elementos materiales, evidencia física y los hilos o los informes legalmente obtenidos, se puede afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado fue autor o partícipe. Recordemos que esta fase intermedia, cuando es medida de aseguramiento hablamos de inferencia razonable, acá hablamos de probabilidad
de verdad, dice allí, probabilidad de verdad, es decir, casi que está rayando en la certeza o una posibilidad muy alta de que es el autor del delito existió y que sí, el indiciado es autor o partícipe. El discovery que haga la fiscalía deberá ser total y del mismo deberá quedar constancia firmada por las partes. Serán aplicables los artículos 127 y 291 sobre declaración de persona ausente y contumacia. Eventos en los cuales el traslado de la acusación se realizará con el defensor. Recordemos que aquí el 127 habla de la persona ausente, el 291 habla de contumaz, es decir, aquel que se muestra renuente a comparecer habiendo sido citado. Dos eventualidades muy diferentes, y allí usted puede revisar la sentencia C591 del 2005 de la magistrada Clara Inés Vargas, que trata este tema pues de persona ausente y de contumacia, que eso debe quedar completamente claro en los registros de todas las actuaciones que hizo la Fiscalía con el fin de localizar a las personas. Ahora, la ley 906 tendrá un artículo 543 que es sobre contenido de la acusación y unos documentos anexos. Entonces deberá cumplir los mismos requisitos del 337 cuando se trata de delitos. Además deberá contener, primero, el juzgado competente para conocer la acción. Segundo, prueba sumaria que acredite la calidad de víctima y su identificación. Tercero, la constancia de la comunicación del escrito de acusación al indiciado. Y cuarto, la constancia de la realización del descubrimiento probatorio. Y quinto, la declaratoria de persona ausente o contumaz según el caso, cuando hubiera lugar a ello. Bien, entonces un 544 dice sobre aceptación de cargos en el procedimiento abreviado. Si el indiciado manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá acercarse al fiscal del caso en cualquier momento previo a la audiencia concentrada de las que le estoy hablando, es decir, el de la acusación, pues, y preparatoria ahí mismo porque queda refundida en una sola. Entonces, esa aceptación de cargo en esta etapa da un beneficio de hasta la mitad de la pena individualizada. Recordemos que el artículo ahora en relación con la aceptación de cargos es que será hasta el 50% en caso tal de que se haga desde la comunicación por escrito de imputación o la medida de aseguramiento hasta antes de que sea presentado el escrito de acusación. Ya después en la audiencia de acusación será de la tercera hasta la tercera, en la preparatoria será hasta la cuarta y al inicio del juicio oral será de la sexta parte. Entonces dice aquí que si hay ese acercamiento con el fiscal, entonces se podrá conceder hasta la mitad de la pena individualizada. En ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su defensor suscribirán un acta en la que conste la manifestación de aceptación de responsabilidad de manera libre, voluntaria e informada, lo cual deberá anexarse al escrito de acusación. Estos documentos se presentan al juez de conocimiento para que verifique la validez de la aceptación de los cargos y siga el procedimiento del 447. Eso es igual que para los delitos. La ley 906 tendrá un nuevo artículo que es el 545, presentación de la acusación. Cumplido lo dispuesto en el artículo 543, el fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez de conocimiento. Ese escrito de acusación se radicará en un centro de servicio y se somete a reparto. Ese escrito de la presentación le interrumpe la prescripción de la acción penal también. Y viene entonces lo de la audiencia concentrada, dice un artículo 546. El juez de conocimiento citará a las partes e intervinientes para audiencia concentrada dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término establecido en el artículo 540 de este código. Es decir, le dan 60 días, cuando le comunican el escrito de acusación al indiciado, tienen 60 días calendarios. Y después son 10 días entonces para hacer la audiencia concentrada al vencimiento de ese término señalado en el 540, es decir, los 60 días. Para la realización de la audiencia es necesario estar presente fiscal y defensor. Viene entonces el trámite, dice instalada la audiencia y corroborada la presencia de las partes, entonces el juez procede en los siguientes términos, dice el 547. Y primero que todo, interrogar a la víctima y al indiciado sobre la voluntad de conciliar. Y de ser así, se señalará un término razonable de receso para luego, mediante un acta, determinar las condiciones de un acuerdo. Es decir, ahí figura lo de la conciliación, es válido.
Ahora, numeral segundo, de fracasar la conciliación, interrogará al iniciado sobre su voluntad de aceptar los cargos formulados y verificará que su contestación sea libre, voluntaria e informada, advirtiéndole que de allanarse en dicha etapa sería acreedor de un beneficio punitivo de hasta la tercera parte de la pena individualizada. Recordemos que ya estamos en una audiencia como de acusación. En este caso le están dando de la tercera parte, a pesar de que ahí se refunden las dos audiencias, por eso se llaman concentradas. Pero en este caso, pues por favorabilidad, pues se entiende que es la tercera parte y no la cuarta, que es para la preparatoria. Entonces, en caso de aceptación se procede entonces a lo dispuesto en el 447, que es individualizar pena y sentencia ya. Un numeral tercero dice, de no aceptarse los cargos por el indiciado, entonces procede a darle la palabra a las partes para que se pronuncien todo sobre incompetencia, impedimentos, recusaciones y nulidades. Es igual que allá en el procedimiento tratándose de delitos. Numeral cuarto, acto seguido entonces interrogará al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación plasmada en el escrito de que habla el artículo 542, las cuales no podrán afectar el núcleo fáctico señalado en el escrito. Claro, el núcleo fáctico debe ser igual obviamente al presentado en ese escrito, porque eso no puede variar por el asunto del principio de congruencia del 448. Numeral quinto, luego dar uso de la palabra a la defensa para que presente observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones con respecto a los requisitos establecidos en el 337 y 543. Y de ser procedente, entonces le dan el traslado al fiscal para que aclare, adicione o corrija de inmediato. Después viene entonces el numeral sexto, que se refiere a la sanción del 346 por el no discovery completo. Las partes e intervinientes podrán manifestar observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos de prueba y si estuvo completo, porque de lo contrario el juez que hace rechazar. Recordemos que ese verbo es claro, rechazar, que es diferente a inadmitir o excluir. Séptimo numeral, que la defensa descubre sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Ahí sí, porque como es concentrada ya no hablamos de preparatoria, entonces tiene que hacerlo la defensa. Numeral octavo, que la fiscalía y la defensa entonces anuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en el juicio oral. Lo anterior constará en un listado del cual se corre traslado al juez y a las partes intervinientes al inicio de la audiencia. Esto va compaginado con el mismo procedimiento señalado pues en casos de normal o sobre delitos, pues sobre conductas punibles delitos. Numeral 9, que la Fiscalía, las víctimas y la defensa realicen sus solicitudes probatorias, de lo cual se correrá traslado a las partes intervinientes para que pues, se pronuncien sobre su exclusión, rechazo e inadmisibilidad. Y después viene un numeral décimo que dice que las partes intervinientes manifiesten el interés de hacer estipulaciones. Yo creo que aquí se invirtieron los valores, porque debe haber quedado ahora el numeral, en lugar de ser el numeral 9, el de solicitudes de pruebas, primero el de las estipulaciones probatorias, porque es que cuando se denuncian, más bien, cuando se denuncian fiscal y le corren traslado al juez, como dice aquí, a los intervinientes, pues obviamente lo que debe seguir es las estipulaciones probatorias, porque es que la enunciación o el listado de elementos materiales de prueba se hace con ese fin de estipular hecho, ¿no? En este evento podrán reunirse previamente a la realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias que serán presentadas al juez para su aprobación, es decir, ya se pueden llegar a ellas a esa misma audiencia concentrada ya estipulados. Si no se realiza eso, entonces el juez dará un receso de 1 hora a fin de que las partes acuerden. Ahí sí debe ser el numeral el décimo, que el que seguiría sería el de darle traslado a las partes intervinientes para que se pronuncien sobre el rechazo, exclusión, rechazo e inadmisibilidad. Y finalmente el numeral 11 dice decidir sobre las pruebas que serán presentadas en el juicio. Parágrafo, si durante el juicio una de las partes encuentra un elemento material probatorio de evidencia física significativo que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien odia a las partes y en consideración al perjuicio que podría producirse el derecho de defensa y la integridad del juicio, decide si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba, y eso hace referencia al inciso final del 344 que no ha sido modificado en ese punto.
aquí lo que observo es que pues, debió haberse, así como hace una definición en relación con la exclusión y la inadmisión en tratándose de delitos, pues debió haberse hecho claridad o haberse hecho una remisión a ese artículo que trata de ese punto. Además también en la nueva reforma que se viene sobre la audiencia preparatoria, ese punto del 346 se hace mención en ese momento procesal, casi al inicio de la audiencia preparatoria, pero finalmente lo resolverá el juez, porque así está establecido ahora, al final. Es decir, ahí entonces entra a resolver rechazo, inadmisión y la exclusión. Recuerden que la inadmisión es por impertinencia, por inconducentes o por inútiles, y ya está claramente definido. Y que la exclusión se refiere a la ilicitud de la prueba o a la ilegalidad de la prueba, que son dos situaciones muy diferentes. Acuérdense de la sentencia también C-591 del 2005, magistrada Clara Inés Vargas, que refiere al tema de la prueba ilícita. Y la sentencia de unificación 159, si no está, del 2001, bueno, ahí en la sentencia C-591 puede hacer un reenvío a esa sentencia. El caso del miti-miti, el caso del doctor Mao aquí en Cali, que es esa famosa sentencia de unificación de tutela sobre asunto de pruebas ilegales por aquello de la chuzada o las grabaciones en la cual pues diera lugar a un proceso penal. Bien, viene entonces el artículo 548, que es la fijación de la audiencia del juicio oral. Si ve que ahí entonces se llama audiencia concentrada, acusación y preparatoria al mismo tiempo. Bueno, una cuestión novedosa. Para mí es novedosa frente a este proceso abreviado. Tiene algunos matices, tiene algunas similitudes con relación al procedimiento de audiencia de acusación y la audiencia preparatoria, pero por eso se habla de concentrada, a fin de que este asunto, por ser pues, de una menor entidad, digamos así, por tratándose de un bien jurídico o de una lesividad menor, entonces pues tiene este procedimiento abreviado, diferente, a mi modo de ver, pues con unas ciertas garantías allí, por lo menos en lo que se trata a la defensa, porque a la defensa le dan ahí 60 días calendarios una vez le entregan ese escrito de acusación, para que cuando llegue a esa audiencia concentrada, entonces ya seguramente llegue con sus elementos de prueba que piense aducir allí para introducirlos al juicio oral. Bueno, esa parte no voy a entrar a ahondar, porque hago la remisión a las dos videoconferencias anteriores, una de acusación y la otra sobre audiencia preparatoria. Bien, entonces viene la acción penal privada. Hasta allí entonces el trámite del juicio oral, dice aquí, es igual al trámite que se sigue pues, en este título cuarto, libro tercero del Código, la ley 906, es igual el juicio oral. Viene entonces el asunto de la acción penal privada. Entonces dice, ¿quién es el titular de la acción privada? Dice, en el proceso abreviado para conductas contravencionales podrán solicitar la conversión de la acción pública en privada las mismas personas de que refiere el artículo 71 del Código de Procedimiento, que se entienden como querellantes legítimos, y las demás autoridades que expresamente la ley faculte para ello. Recordemos que entonces no solamente puede ser el acusador privado de la víctima a través de su defensor o su abogado, sino que también las autoridades, pero para eso la ley tiene que establecer quién es, lo cual no está aún regulado. Procedencia de la conversión, artículo 551. Entonces, conversión de la acción penal pública en acción penal privada podrá solicitarse ante el fiscal del caso hasta antes del traslado del escrito de acusación. Según lo establecido en el artículo 550, puede actuar como acusador privado a través de su apoderado y solicitará al fiscal de conocimiento la conversión de la acción penal. La solicitud debe hacerse en forma escrita. En caso de pluralidad de víctimas, la solicitud deberá contener la manifestación expresa coayudando la solicitud. La solicitud de conversión procederá desde la indagación incluso. Bien, un nuevo artículo, el 553, decisión sobre la conversión. Dice, el fiscal decidirá de plano sobre la conversión o no de la acción penal, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo siguiente.
En caso de aceptar la solicitud de conversión, señalará la identidad e individualización del indiciado o indiciados, los hechos que serán objeto de acción privada y su calificación jurídica provisional. Viene entonces el 554 nuevo, que dice: límite de la conversión. Es facultad del fiscal de conocimiento conceder la conversión de la acción penal pública en privada. En todo caso no se podrá autorizar la conversión. Un segundito. Quiero bajar el tono. Límites a la conversión. Es facultad del fiscal de conocimiento conceder la conversión de la acción penal pública en privada. En todo caso, no se podrá autorizar la conversión de la acción penal pública en privada en los siguientes eventos. Literal A: cuando no esté plenamente identificado e individualizado el sujeto investigado. Literal B: cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté directamente relacionado con su pertenencia a esta. Literal C: cuando el indiciado sea inimputable. Literal D: cuando los hechos guarden conexidad o estén en concurso con delitos frente a los que no procede la conversión de la acción penal pública o acción privada. Un literal C dice: cuando el fiscal considere procedente archivar las diligencias. Recordemos que aquí el artículo 79 de la ley 906 también fue modificado para darle pues entrada a todo esto de la sentencia C1154 del 2005, recuerden, sobre de la Corte Constitucional sobre la tipicidad objetiva. Y entonces ahí hago un reenvío a ese video sobre el tema del archivo de diligencias del artículo 79. Entonces, cuando el fiscal considere procedente archivar las diligencias, en caso de que un juez de garantías hubiese ordenado el desarchivo de la actuación, la víctima podrá solicitar la conversión de la acción penal pública a acción privada. Literal F: cuando el fiscal considere procedente solicitar la preclusión. G: cuando la conversión de la acción penal implique riesgo para la seguridad de la víctima. Literal H: cuando existe pluralidad de víctimas y no todas ellas estén de acuerdo con la conversión. Literal I: cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o interés del Estado que indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la investigación. Y un literal J: entonces, cuando se trate de procesos adelantados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, gracias a la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Quién representa al acusador privado? Dice: el acusador privado deberá actuar por intermedio de un abogado en ejercicio. Solamente podrá ser nombrado un acusador privado por cada proceso. Y cuando el proceso termine o se ordene la reversión de la acción, porque puede ser que el fiscal diga: no, un momentico, vuelvo otra vez a coger como titular de la acción penal, vuelvo otra vez, y eso es revertir. El acusador privado pierde entonces su calidad de tal y por lo tanto sus facultades de participación directa en el juicio oral. Viene entonces un artículo 556, actos de investigación. El titular de la acción privada y el acusado tendrán exclusivamente las mismas facultades establecidas en el título primero, capítulo 6, libro segundo de este código, relativas a las facultades de la investigación de la defensa. El acusador privado no podrá ejecutar actos complejos de investigación como interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, entregas vigiladas, diligencias de agente encubierto y demás actos de investigación complejos que impliquen afectación grave de los derechos fundamentales. El único que tiene esa facultad es el fiscal. Y el fiscal tiene dos: según el 250 constitucional, podrá a motu propio podrá ordenar el registro, el allanamiento y la interceptación de comunicaciones, pero eso se ejercerá un control posterior dentro de las 36 horas. Y cuando se trate de inspección corporal o de inspecciones en esto de entregas vigiladas y en algunos asuntos de esto ya lo vimos en los actos de reserva judicial, que también hago un reenvío a ese documental, en ese video que se refiere a los actos de investigación que tienen control previo o posterior, y que entonces en este nuevo sistema, en este punto específicamente sobre las facultades al acusador privado, pues están muy restringidas en ese aspecto. Y dice el inciso final: en todo caso, del artículo 556, en todo caso el acusador privado requerirá
control previo del juez de control de garantías para el ejercicio de los actos de investigación que impliquen afectación de derechos fundamentales. Este texto también está regulado en la ley, antes en la misma ley 906, ahora viene así en el artículo 125, que son las facultades para la defensa, y allí dice que la defensa, obviamente bajo ese principio de igualdad de armas, pues debe tener las mismas facultades, pero cuando se trata de afectación de derechos fundamentales, pues tiene que existir obviamente la autorización previa del juez por una reserva judicial y legal. Viene entonces un nuevo artículo 557, suficiencia probatoria. Es la investigación en la acusación en el trámite abreviado contravencional cuando se ordena la conversión corresponde exclusivamente al acusador privado. Todos los actos de investigación serán a instancia del acusador privado sin que sea posible solicitar a los órganos de policía judicial la ejecución de actividades investigativas. Es decir, maestro, a conseguirse un investigador privado que le coadyuve a efectos entonces de estas actividades investigativas. Porque igual entonces el abogado defensor pues le es imposible llegar al juicio y ser a la vez, al mismo tiempo parte y presentar el elemento material de prueba. Seguramente necesitará pues con más énfasis la figura del testigo de acreditación a través de su investigador, quien es el que le podrá recopilar y para introducir al juicio debidamente, porque si estamos en las mismas condiciones reguladas al juicio oral, pues entonces ahí aplica todo lo concerniente al tema probatorio de la aducción de las pruebas. Ahora viene un asunto aquí de cadena de custodia que me parece súper importante, y es que dice, hay un artículo nuevo, 558, reglas relativas a la investigación. Los actos de investigación realizados por el acusador privado deberán someterse a las mismas reglas de cadena de custodia establecidas en el procedimiento ordinario. Luego entonces es con más énfasis se haría hincapié de que realmente si se deben cumplir con esas reglas de cadena de custodia, pues obviamente que es a través de ese testigo de acreditación. Y ahí hago también un reenvío a otro video sobre el testigo de acreditación, el cual pues tiene que cumplir con todas esas fases para que no se vaya a caer por autenticidad, no por legalidad sino autenticidad, como lo dijo pues la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, la radicado 25920 del 21 de febrero del 2007, con ponencia del doctor Javier Zapata Ortiz. Un tema muy importante sobre cadena de custodia. Allí en eso no se ataca la legalidad, sino por su autenticidad, o sea, su valor, su asoyo como tal para que el juez finalmente lo entre dentro del paquete que va a analizar bajo el principio de mediación. Bien, entonces el nuevo artículo 559 dice: traslado de la custodia de los elementos materiales probatorios de evidencia física e hilo. Una vez ordenada la conversión de acción pública en privada, entonces el fiscal de conocimiento le entrega esos elementos de prueba y evidencia física e hilo al apoderado del acusador privado, respetando la cadena de custodia. Y de ese acto se dejará un acta detallada. Una vez realizado el traslado del artículo anterior, la custodia de esos elementos le corresponde exclusivamente al acusador privado. Y ahí viene el tema pues del artículo 277, que es el tema de la autenticidad, porque solamente dice el artículo 277, los elementos materiales probatorios de la evidencia física serán auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. Entonces dice: la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de quien los presente. Entonces reitero la sentencia 25920 del 21 de febrero del 2007. Esto en cuanto a la autenticidad, pues exclusivamente en el tema de la cadena de custodia. Viene entonces el tema de la reversión. Dice el artículo 560, reversión. En cualquier momento de la actuación de oficio, por solicitud de parte o del juez, el fiscal que autorizó la conversión podrá ordenar que la acción privada vuelva a ser pública y desplazar en el ejercicio de la acción penal al acusado privado. Y en este evento el fiscal retomará la actuación en la etapa que se encuentra. El fiscal que ordene la conversión de la acción pública privada podrá retomar el ejercicio de la acción penal cuando se presente cualquiera de los eventos del 554, desde cuando es un inimputable, cuando son organizaciones criminales, etcétera, etcétera,
pues allí lo podrá hacer de oficio. Si el acusador privado o su defensor tuviera conocimiento de alguna de las anteriores causales, ojo con esto, y omitieron ponerla en el manifiesto para que proceda la reversión, se compulsa copia para investigación disciplinaria y penal. Como abogados, si usted como abogado sabe entonces que está como acusador privado que está haciendo, se da cuenta de alguna de las situaciones que hacen oficiosa la situación, como dice el 554, para que esté a cargo de la acción penal pública del fiscal. Si no lo hace, pues entonces se va a ver allí disciplinariamente ante el Consejo Superior y también una investigación de tipo penal. Ahora, el traslado y presentación de la acusación privada, dice 561, además de lo dispuesto en los artículos 542 y 453 de este código, el escrito de acusación deberá tener como anexo la orden emitida por el fiscal que autorizó la conversión de la acción pública en privada. Control de la acusación, 562, cuando el juez de conocimiento encuentre que la acusación privada o la acusación privada se promueva por una conducta ostensiblemente atípica, sea evidente que el hecho no existió o que cuando se configuran alguna de las causales objetivas de determinación de la acción penal, el juez de conocimiento podrá precluir la investigación de oficio. O sea, en este caso no es necesario que lo pida ni el fiscal ni el acusado privado, sino que de observarlas el juez, entonces procederá a dictar preclusión y proceden los recursos de reposición y apelación. Revocatoria de la preclusión, 563. En caso de que la preclusión sea revocada en segunda instancia, el juez que profirió la decisión quedará impedido para conocer de la actuación, por lo que la misma debe ser asignada a otro juez competente. Claro, ya se parcializa, ¿no? Artículo 564, procedimiento. El acusador privado hará las veces de fiscal y se seguirán las mismas reglas previstas para el procedimiento abreviado establecido en este libro. Artículo 565. Trámite del juicio oral. El trámite del juicio oral seguirá las reglas establecidas en el título cuarto, libro tercero de la Ley 906 de 2004. Artículo... Bueno, ahora viene entonces aquí el tema de lo que sigue, es otro asunto diferente ya, sobre el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, que es entonces el libro noveno, del cual nos tenemos que hacer otro estudio aparte. Pues vayan viendo que los temas son de mucha relevancia. Este tema puntual, pues, hombre, es novedoso, una figura novedosa, pero teniendo en cuenta pues las consideraciones de la propuesta de proyecto que presentó la Fiscalía General de la Nación, no solamente en esta oportunidad sino en las del año pasado, pues se encuentra de que una de las situaciones en las que pues se pretende es minimizar obviamente todo esto del hacinamiento carcelario por estas conductas punibles, tanto de delitos como de contravenciones. Entonces se le está incluso también descongestionando en cierta forma, digámoslo así, porque el fiscal estaría según las estadísticas, pues lleno de trabajo. Pues entonces al permitir mediante este acto legislativo 06 del 2011 el parágrafo segundo de ese artículo 250 constitucional, pues miren ustedes que se está pues entonces dando pie y cabida a esto que se regula como el acusador privado en el artículo 535, porque es que, repito, el parágrafo segundo dice de la Constitución del 250, dice: atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignar el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía siempre actuará preferentemente. Pues bien, este era un tema que quería trabajar en este módulo y me pareció pues muy importante. Ya visto pues y analizado, tiene algo como más expedito, pues me llama la atención por lo menos lo de el asunto de la audiencia concentrada, porque pues si bien analicé el asunto de la audiencia de acusación,
del 336, 337 y siguientes de la ley 906, pues ahora se elimina por lo menos ese asunto de que el fiscal le pide al juez que el defensor tenga que descubrir lo que en ese momento tenga en su poder. Entonces esa audiencia de acusación ahora queda solamente y exclusivamente para el fiscal y las víctimas. Entonces, por lo menos para el asunto de los delitos, las conductas punibles delitos. Pero, y la preparatoria, que también tiene pues una dinámica especial. Aquí pues faltó reforzar un poco más en este procedimiento abreviado sobre el tema de la inadmisibilidad y de la exclusión. Por lo menos hacer un reenvío en este tema a lo que se regula en la preparatoria para el tema pues de las conductas punibles delitos, clasificación de delitos. Entonces allí pues sí la observación está en ese tema, en ese punto, que también pues por lo menos está eliminada la parte de la comunicación por escrito de la imputación de cargos, que sí existe para las conductas punibles normalmente. El desarrollo del artículo 286 de la ley 906, que ese escrito se le comunicará, cita 10 días tiene para presentarse, y entonces puede hacerlo personalmente o a través de su abogado de confianza, o si no en su defecto pues el de la Defensoría Pública, dándose algunas de las situaciones de persona ausente o contumacia. Según el fenómeno que se presente, pues entonces se comunica, y con él es que se entiende presentado ese escrito de acusación, ese escrito de imputación, que ya también en el nuevo, el cambio que se viene hablaba de que puede el fiscal omitir ese acto de comunicación por escrito y más bien lo haga en la medida de aseguramiento, que le comunica al redactarla oralmente el asunto de la audiencia de medida de aseguramiento. Cabría allí mismo hacerle la notificación oral de la imputación, pero lo que pasa es que solamente en ese evento, como viene la reforma, no permite el asunto de la aceptación de cargos en esa audiencia, sino después, desde ese momento hasta antes de que se presente el escrito de acusación, para que se gane hasta el 50%, que es lo que yo pues no estoy de acuerdo, porque si esa figura de la aceptación de cargos está dada para la acusación hasta la tercera, la preparatoria, hasta la cuarta y de una sexta en el juicio oral, pues obviamente que este asunto dinamizarlo y hacerlo más ágil hubiese sido en la audiencia de medida de aseguramiento, porque es un acto que se concentra, digamos así, que estamos hablando de audiencia concentrada, en este caso el proceso abreviado tanto de la acusación como preparatoria. ¿Por qué razón entonces en la medida de aseguramiento no podemos hablar de una audiencia concentrada también, en la que se formule o se le comunique oralmente por la imputación y que le dé la oportunidad de aceptarse y seguidamente pronunciarse en relación con los fines constitucionales de la imposición de medidas de aseguramiento? No, eso también viene en trámite ya el tema puntual sobre los términos que la sentencia de la Corte Constitucional, la que declara una exequibilidad condicionada. Recordemos que es una sentencia de la Corte Constitucional que declara pues del año 2014, que declara condicionada diferida, una exequibilidad diferida al 20 de julio de este año, para que el Congreso expida una ley en ese tema, o si no, en su defecto se le da cumplimiento a lo que dispuso esa sentencia de la Corte Constitucional, porque si no, entonces allí corre riesgo de que salga mucha gente en libertad. La sentencia C390 del 2014, esa es del doctor Alberto Rojas. Recordemos pues que los términos de las causales de libertad, las causales de libertad pues establece aquí el numeral cuarto, dice que cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de la imputación no se hubiera presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, y serán 90 cuando sean un curso de delito o 3 o más personas. Y el numeral quinto habla de 120 días corridos a partir de la formulación de acusación si no se ha iniciado el juicio, la audiencia de juzgamiento. Entonces la Corte les dio un plazo perentorio diciéndose que si no se legisla en este tema, entonces esa
sentencia 390 del 2014 será de cumplimiento inmediato y pues seguramente si no alcanzan es mucho la gente que irá a salir de la cárcel por esos vencimientos de términos. Entonces, porque dijo la sentencia C-390 del doctor magistrado Alberto Rojas, la exigibilidad condicionada diferida al 20 de julio del 2015, en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación. Entonces, claro, ahí se entiende no tanto, es decir, se entiende pues sí, el dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación, hablando del numeral cuarto, porque allí hay un 60 días entre la formulación de imputación y no se hubiera presentado el escrito de acusación. Ahora será entonces 60 días entre la formulación de imputación y si no se hubiera realizado la audiencia de acusación, no el escrito, sino la audiencia de acusación, 60 días. Y los 120 días desde la acusación si no se ha dado inicio al juicio oral. Así fue que declaró exigibilidad condicionada y entonces, pues maestro, están corriendo los términos para que el Congreso se pronuncie, y esa parte de esta reforma presentada el 16 de abril. Es decir, el tema de este artículo 317 y sobre la cuestión de la medida de aseguramiento, porque recordemos que el doctor Jessy Reyes Alvarado, pues frente a esa orden perentoria también de la Corte Constitucional de que ese asignamiento de cárceles se debe hacer ya mismo debido a que están violando la dignidad humana, y es que hoy precisamente estoy escuchando la misma noticia, las estaciones de policía en Cali están atiborradas y hay una tutela ya de que no quieren recibir más en la cárcel de Villahermosa cuando hay 5.700 más o menos reclusos, cuando es una población que solamente admite 1.700 hombres, es decir, están durmiendo uno encima de otro, por Dios. Eso es un asunto y sale diciendo el doctor Jessy Reyes que ya está tramitándose el asunto para regular este tema de la medida de aseguramiento, es decir, esa es la última ratio, que es decir, que solamente envían a la cárcel a las personas dadas cierta gravedad del delito. Parece ser que quieren entonces ahora, y ese será otro tema que vamos a tratar en otra videoconferencia, ese tema puntual cuando salga esta ley aprobando esto, porque pues si es la última ratio, pues entonces para evitarse todas esas demandas que tiene el Estado por esa violación de derechos fundamentales, en este caso la presunción de inocencia, aquí primero se detiene, se investiga y luego se absuelve. Entonces es un error gravísimo y entonces ahora quieren que se dé la detención domiciliaria o si no los sustitutos que señala pues el artículo mismo de la legislación. Bien, el tiempo creo que ya se me venció. Quería hacer énfasis en este tema. Miren, vienen cosas muy buenas, positivas. Hablamos del principio de oportunidad, hablamos de la justicia restaurativa, la mediación, hablamos pues también del tema de la preclusión, hablamos pues son temas que puntuales. Ahora, en materia esta de descongestionar, me parece bien este tema. Ahora vamos a ver del dicho al hecho hay mucho trecho. Esperemos a ver qué va a pasar. Muchas gracias. Queda pendiente otros temas. Creo que la preclusión sería importante también, sobre la colaboración eficaz para los condenados, es otro tema allí, y volver a hacer énfasis en este asunto pues de la reparación integral como una forma también de solucionar los conflictos. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Dale clic si te gusta. Por favor, difunde este pensamiento. Es con fines académicos. Hay que hacer los foros. Estamos tardíos en ello. Las universidades, ¿qué pasa? Bueno, toda la comunidad académica. En buena hora, por lo menos ya estoy en esta maratón académica, haciendo el mayor esfuerzo, tratando de que, complementando todos esos videos que están vigentes, que tengo sobre el sistema penal acusatorio, y que hago un reenvío a ellos. Bueno, gracias.